Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv Diagonal Channel Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Puerto Crítico. Nos lanzamos desde Bonita Radio, que transmite por red global y translocal, desde Puerto Rico al mundo, y en este programa desde San Juan, Puerto Rico y Sydney, Australia, con Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui en San Juan, y Miguel Rodríguez Casella en Sydney. ¿Cómo estás, Miguel? Un poco preocupado con este teatro de guerra que está acaparando los medios. Sin duda alguna, y por eso tenemos al invitado que tenemos hoy. Nuestro invitado es doctor en Ciencias Políticas y especialista en el desarrollo político de Europa. También es profesor en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y ha sido invitado a varios noticieros y canales de televisión para hablar sobre política internacional y el conflicto en Medio Oriente, conflicto que está íntimamente ligado con Estados Unidos y Europa, entre otros países y regiones. En Puerto Crítico le hemos invitado para conversar más a fondo de lo que permiten los medios tradicionales sobre la situación en Siria, la cual lleva más de 2 años de violencia continua expresada en ataques entre distintos grupos, y en Medio Oriente sobre la guerra como política de dominio y sobre el análisis crítico de nuestra realidad política a nivel global. Le damos la bienvenida al científico político José Rivera. Bienvenido, José. Gracias, muchas gracias por invitarme. Es un placer inmenso estar aquí con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Nosotros, como siempre, tendemos a hacer una lista temática y de preguntas y las enviamos. Y con todo esto que está ocurriendo, a veces se nos antoja comenzar tal vez con un tipo de visión o pregunta medio filosófica, conceptual. Y pienso, digamos, en lo que es la filosofía política y de la guerra, en teóricos como von Clausewitz, que en un momento hay una cita clásica que decía que la guerra es la política por otros medios o algo. Exacto, por la continuación de la política por otros medios. Por otros medios, correcto. También recordamos a Michel Foucault en esas conferencias en el Collège de France, sobre todo esos últimos años, que invirtió esa frase para decir que de alguna manera la política es la continuación de la guerra por otros medios. Y hay una visión así medio hobbesiana de que el ser humano es el lobo para el ser humano y de que inherente a la política la guerra es inherente a la política. ¿Será que esto es así? Y yo sé que estoy tirando una reflexión general. Porque yo nunca había tenido la oportunidad de elaborar un poco sobre el postulado, el postulado de Clausewitz y la frase que tira Michel Foucault en sus conferencias. Yo tengo una opinión particular alrededor de esto. Creo que en el caso de lo que dice Michel Foucault, de que la guerra es la continuación de la política por otros medios, pues es mucho más, que la política es la continuación de la guerra por otros medios, es mucho más exacta que el postulado de Clausewitz. Me explico. Yo, por lo menos, de la manera en que yo enseño la política, tratando un poco de brindarle a mis estudiantes de ciencias políticas una visión mucho más trascendental de lo que es la política, más allá de lo que ellos observan en la realidad política local en Puerto Rico, que es muy banal, de hacerles entender que existen otros espacios donde la política se articula de distinta manera y entonces utilizo una definición arendtiana, ¿no? Yo utilizo mucho a Hannah Arendt, en donde ella dice que
la política tiene que ver con la pluralidad de los seres humanos. Como ella lo escribió, la pluralidad de los hombres y el estar los unos y los otros con los diversos. Ese espacio es un espacio de interacción en donde nosotros dirimimos los conflictos, donde regulamos los antagonismos y a través de algún ejercicio electoral, en los casos en que exista algún tipo de pluralidad democrática, pues se dirimen de esa manera. Y claro está, una vez el ejercicio electoral termina, entonces la aceptación de aquellos que pierden, de que un gobierno ganó, y claro está entonces convertirse en oposición. Es mucho más complejo que eso, pero de nuevo es un espacio de interacción. En la medida en que no se reconoce la legitimidad del Estado, en la medida en que los grupos que no favorecen al Estado o que cuestionan al Estado, y el Estado a su vez reacciona de la peor manera posible, como en el caso de Siria, el espacio político se resquebraja. Y en la medida en que el espacio político se resquebraja, nos acercamos paulatinamente al estado de la naturaleza hobbesiano. Es decir, la política se articula, claro, no siempre tiene éxito, pero se articula para mantener el estado de la naturaleza a raya, mantenerlo fuera. De nuevo, el conflicto, el antagonismo se regula en ese espacio. Ahora bien, podemos discutir de esto ampliamente, ¿verdad? Porque hay distintos criterios, ¿verdad? Es un concepto que estoy tratando de elaborar poco a poco a través de las observaciones que veo, sobre todo en el campo de las relaciones internacionales, que es lo que yo trabajo en el departamento. Por lo tanto, en ese caso, a diferencia de Clausewitz, que dice que la guerra es la continuación de la política por otros medios, yo propongo lo siguiente. La guerra es el fallo monumental de la política. No es la ausencia total de política, porque todavía hay un ejercicio del poder, pero en este caso, el ejercicio del poder en la guerra es para tratar de eliminar físicamente al otro, para derrotarlo y para dominarlo, de manera que a través de su sumisión podamos entonces continuar. El espacio de la política se destruye, falla monumentalmente con la guerra, y luego que terminan las hostilidades es mucho más difícil reconstruirlo. Por ahí es que va la cosa. Sí. Miguel. Sí, no, estaba pensando en cómo la guerra hoy en día, con el desarrollo pues de los medios de comunicación, son escenarios de absoluta transparencia por un lado. Muchas veces vemos con violencia gráfica lo que está ocurriendo, incluso esta inminente invasión, ataque o como le querramos llamar a Siria, se da con un teatro de imágenes divulgadas en los medios duras de observar. Entonces tenemos por un lado esa transparencia, pero por otro lado observamos que en esta, como en cualquier otra guerra, existe toda una estructura de pretextos que disimulan las verdaderas razones, ¿verdad? Mucho de la lógica de las guerras mundiales siempre se narran en términos de lo que ocurrió, la mecha que llevó al conflicto versus las verdaderas causas que se analizan muchas veces, pues, una vez se adjudican ganadores y perdedores. Claro. Te pregunto, en este nuevo teatro de guerra, ¿cuáles son las causas? O sea, no quisiera esperar ya el desenlace, quisiera desde ahora ir entendiendo por qué se da esto y quisiera superar, digamos, los pretextos, que si fueron las armas químicas, que si me pusieron la pajita en el hombro y tengo que reaccionar, ¿verdad?, como la nación bravucona, macharrana, que tiene que probar sombría frente al mundo. O sea, yo quisiera trascender esos pretextos mediáticos y quisiera ir verdaderamente a las causas, que posiblemente son hasta obvias, pero no está de más volver a hablar de esto. Y te pregunto, ¿cuáles son las causas verdaderas detrás de este conflicto? Ok, primero que todo, el conflicto cuando se da en el contexto de la primavera árabe y varias poblaciones en los países árabes se levantaron en contra de sus gobiernos para solicitar algún tipo de apertura política, una apertura de espacio donde minorías étnicas y religiosas pudiesen participar. En el caso bien particular de Siria, pues tenemos una minoría que compone la élite política y religiosa, ¿verdad? Y obviamente componentes de las Fuerzas Armadas sirias, que son los alawitas, pero en Siria, al igual que el Líbano, hay un mosaico de etnias y grupos religiosos que también interactúan con estos alawitas, los árabes suníes, los árabes chiíes, los asirios, que son mayormente cristianos, los levantinos y obviamente los kurdos. Entonces, pues claro, quien ostenta el poder y quien deriva la afluencia
conectada a ese poder, pues son los alawitas y el resto de las poblaciones no comparte. Por lo tanto, en ese momento, estos sectores de la población se levantaron en contra del gobierno sirio y decidieron pues, pedir una apertura. ¿Y cómo respondió? Pues de la peor manera posible, encañonando los fusiles y los tanques hacia ellos. Y entonces llevamos 2 años en esta situación donde ya evidentemente estamos en una situación de guerra civil. Entonces, esa es la verdadera causa. El gobierno no supo cómo articular la disidencia, no supo cómo absorberla, y por lo tanto respondió de esta manera. Y en el caso de la rebelión, de los rebeldes sirios, trataron entonces de responder con las armas y recibir ayuda de donde viniera, ya sea de la asistencia de parte de los europeos, de parte de los estadounidenses, de parte de otros países árabes como Arabia Saudita y Qatar, que están apoyando financieramente a los rebeldes sirios, y en algunos casos con grupos de guerreros, muchos de ellos fundamentalistas islámicos, pues, muy experimentados, que están asistiendo, y en el caso también del lado del gobierno sirio, Hezbollah, que está asistiendo. Así que hay una serie de intereses, ¿no? Es la única, es un régimen terrible, pero es la única república secular que queda en esa región. Todo lo que existe son monarquías absolutas, gobiernos donde hay una figura autoritaria. Y en el caso también de Siria es un dictador, pero es una república secular. Entonces tenemos un movimiento democrático y secular que está tratando de desplazar a Bashar al-Assad, pero también tenemos un grupo de fundamentalistas islámicos que están aprovechando el caos para tratar de desplazarlo y fundar algún tipo de emirato islámico o teocracia. En el caso de los Estados Unidos, más allá de la bravuconería que tú mencionas y la que suena en todos los medios, es precisamente una proyección de intereses. Siria es fronterizo con el Estado de Israel, uno de los principales joyas estratégicas de los Estados Unidos. La manutención, la integridad del Estado israelí es importante para los Estados Unidos. Y claro está el hecho de que la región es sumamente volátil, es sumamente inestable. El conflicto sirio añade otro elemento de volatilidad en una región que no lo necesita y donde sabemos que los Estados Unidos tienen muchos intereses en virtud no solamente de que su economía es adicta al petróleo, su economía de consumo es adicta al petróleo, y claro está, uno de los principales, más cerca de la región, uno de los principales canales del comercio internacional, que es el canal de Suez. A Estados Unidos no le conviene eso y evidentemente necesita proyectar poder. Y está utilizando el argumento que, dicho sea de paso, es bien incierto. Nadie cuestiona que hubo armas químicas, pero todavía no tenemos certeza de quién fue la que las utilizó. Para eso yo quisiera proponer 3 escenarios. El primero, el Estado sirio las utilizó, en cuyo caso cometieron suicidio nacional. El otro escenario que me parece más plausible, que es el que un elemento del gobierno sirio utilizó las armas químicas sin la autorización del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas sirias, en cuyo caso hay que cuestionarse si Siria tiene efectivamente el control de sus Fuerzas Armadas en el campo de batalla, o utilizó algún elemento radical de los rebeldes sirios para tratar de provocar una respuesta de parte de los Estados Unidos. Cualquiera de los 3 escenarios es catastrófico. Pero, de nuevo, hay que tal vez no lo sabremos, pero entonces hay que cuestionar eso y ponerlo en perspectiva antes de que los Estados Unidos tome una decisión precipitada de envolverse en un conflicto que probablemente no entiende o que lo está utilizando como una excusa para poder asentarse o consolidar más su proyección de poder en esa región. Con eso vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate. Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Se mira con las manos
manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen. y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico hoy con José Rivera, quien nos habla sobre el conflicto de Siria y el Medio Oriente. Y nos está explicando la gran diversidad y, como bien dijiste, el mosaico de grupos, etnias e intereses que hay ahora mismo en disputa y en guerra en Siria. Y hay una crítica desde algunas izquierdas del Medio Oriente que dicen que no es hasta ahora que los antiimperialistas del mundo están pegando el grito en el cielo, porque Estados Unidos supuestamente pues va a invadir a Siria, o parece ser que en efecto va a invadir a Siria muy prontamente, pero que no estaban tomando en cuenta que hacía ya 2 años había una guerra civil envuelta y que definitivamente el régimen sirio no es una democracia radical, ni mucho menos, sino que ha sido muy opresor con diferentes grupos. Claro. Tomando eso en cuenta, no deja, o digamos, pensando en eso, cómo en ese mosaico de fuerzas que hay en disputa ahora mismo, uno puede empezar a dilucidar lo que pudiera pasar aquí. Obviamente no pretendemos que tú seas una persona que ahora va a predecir lo que va a suceder en Siria, pero cuando hablamos de Estados Unidos y cuando entra en estas disputas, uno tiende a pensar, pues claramente, que hay otros intereses, más allá de que se hayan lanzado, como bien dice Miguel, estas armas químicas y que hayan unos abusos de derechos humanos que lleva habiendo por décadas en Siria. Hay otros intereses económicos, geopolíticos, que, digamos, ahora en esta coyuntura se hacen fuertes, que posibilitan esta invasión. Bueno, en términos, me preguntas en términos de lo que Estados Unidos... Sí, y bueno, es que realmente mezclé 2 cosas. Una, cómo estas izquierdas de allá, o digamos estos grupos progresistas, que digamos decimos izquierdas, pero grupos que buscan un gobierno mucho más democrático, secular, derechos para las minorías y demás, están ahora mismo, en qué posición están en este momento. Y 2, ¿qué otros intereses, digamos, sirven a Estados Unidos? Bien, en el caso de la oposición democrática y secular que compone la coalición nacional siria, varios elementos del ejército libre sirio, es precisamente tratar de crear apertura en el régimen, de tratar de fundar o refundar una república secular, pero en este caso democrática, donde haya pluralidad, donde se incluyan
todos los sectores étnicos y religiosos que componen ese mosaico y que hace de Siria una entidad sociopolítica sumamente interesante. Y claro, la postura de ellos el interés primordial de ellos es sacar a Bashar al-Assad y a la élite política y militar que le sigue y que tiene el poder, así que ellos son favorables a una intervención, aunque sea limitada. Preferirían tener tropas, pero eso no es posible. Es una cosa que yo estuve comentando en los medios. Estados Unidos, por lo menos, ya vemos que el gobierno tiene mucho afán de intervenir, por lo menos eso es lo que proyectan a nivel discursivo. No obstante, estamos hablando de un Estados Unidos cuyas Fuerzas Armadas, sobre todo las fuerzas, el ejército de los Estados Unidos y las fuerzas expedicionarias navales, me refiero a los infantes de marina, llevan 10 años de esfuerzo, de combate en 2 frentes paralelos, uno en Afganistán y otro en Irak, de donde salieron recientemente. Así que probablemente cualquier intervención, si es que la va a haber finalmente, será una limitada, que va a incluir fuerzas navales y probablemente fuerzas aéreas. Por lo tanto, ellos quieren eso, pero ¿qué es lo otro que quieren? Una vez este gobierno haya sido desplazado, pues obviamente ellos entablarse, formar gobierno, procurar un sistema plural que incluya estas minorías y estos grupos, debo decir, religiosos y étnicos del que estaba hablando hace un momento, y claro está, recibir asistencia en formar este sistema político, porque entablar un régimen democrático no es fácil. La democracia es un arma de doble filo, y este es otro concepto que yo también he estado flotando, teórico conceptual, que he estado flotando entre mis estudiantes, y es el siguiente, lo podemos comentar también si quieren. La democracia es relativa, es contingente, es precaria y existe en constante estado de fluidez. Por lo tanto, y eso aplica en sistemas que acaban de convertirse en democráticos y que precisamente por esa fluidez son vulnerables. Por lo tanto, necesitan mucha asistencia de parte de las organizaciones internacionales, y claro está, necesita también garantías de seguridad para poder entablar ese sistema democrático. O sea, 40 décadas de autoritarismo afectan considerablemente. ¿De qué manera? La cultura política es una precaria. Entonces, los grupos de oposición más organizados son precisamente, en el caso de Egipto, por ejemplo, los islamistas, porque aparte de ser un movimiento político, también es un movimiento religioso que se amarra a la comunidad a través de redes de apoyo solidario, hospitales, repartición de alimentos, etcétera, etcétera. Entonces están mucho más organizados. Pero la oposición democrática, los liberales, la izquierda árabe, no es capaz de organizarse de esa misma manera, porque son brutalmente reprimidos y no tienen las raíces que tienen, por ejemplo, los islamistas en la comunidad. Así que ellos están tratando precisamente de desplazar el gobierno, de tratar de montar un sistema democrático plural, y la tarea es difícil. Y por lo tanto van a necesitar mucha asistencia, sobre todo en términos políticos, y definitivamente garantías de seguridad. ¿Cómo lo van a hacer? No sabemos, porque las Fuerzas Armadas son leales al régimen sirio, entonces eso implicaría un envolvimiento a través de fuerzas de ocupación. ¿Quiénes van a hacer? ¿Los Estados Unidos? No lo creo. No es una estrategia que sea popular entre la opinión pública estadounidense, porque también esa es la otra cosa. No estoy tratando de humanizar las intervenciones, pero de nuevo, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos lo componen hombres y mujeres, y estas hombres y mujeres tienen familia, y claro, estas familias no están muy interesadas en ver entonces a estos soldados y a estos soldados volver al terreno de batalla en un país árabe luego de la experiencia tan traumática que significó Irak, particularmente, sobre todo por las muertes que ocurrieron no solamente entre los soldados, sino entre civiles iraquíes, que fueron considerablemente mayores. Miguel. Y eso un poco en esa línea, o sea, a mí es que me da trabajo la teoría de que Estados Unidos tiene la autoridad moral ahora mismo de dar lecciones de democracia, o de ser el que va a asistir a un país que está buscando organizarse democráticamente en estos momentos. O sea, después de las revelaciones de Manning, todo el trabajo de Wikileaks y más reciente Snowden,
se pregunta uno ya incluso cómo es que está operando Estados Unidos en estas cosas. O sea, tú mencionaste 3 escenarios para las armas químicas. Claro. Después de lo que uno escucha de estas revelaciones, yo no descartaría un cuarto escenario de que en principio lo de las armas químicas fue un operativo de inteligencia que pudo haber sido incluso apoyado por Occidente. Hay muchísimas maneras de hacer eso. Hay revelaciones de parte de Manning y de Snowden que son así de dramáticas y de espeluznantes. O sea, la invasión de la privacidad ahora mismo a ciudadanos norteamericanos, violando los derechos constitucionales que nos protegen. Si eso se da en nuestro propio patio, ¿por qué nosotros tendríamos que confiar de que estos procesos árabes se están dando de manera espontánea? O sea, te pregunto, ¿es la primavera o primaveras árabes un proceso espontáneo o es un operativo de inteligencia que realmente se les descarriló, no les ha funcionado y ahora mismo les explotó en la cara? Porque es que, en serio, o sea, yo no es que quiero traer una línea conspiracional a todo argumento aquí, pero a mí no me conforman las explicaciones de conflictos civiles o de algo estrechamente local. O sea, uno observa también que estas guerras se convierten en unos teatros entre China, Rusia y Estados Unidos para medir fuerzas. Y ni hablar, pues, de la cuestión de los recursos energéticos y demás que tiene esta región y las luchas que se dan por esos recursos. Particularmente Estados Unidos, que tiene el interés sobre esos recursos. Rusia tiene sus propios recursos. O sea, no hay un ángulo, digamos, más perverso aquí que el del conflicto civil y el de Estados Unidos tratando de montar un Estado democrático, ¿verdad? Como si pudieran. Te pregunto. Claro, no debemos descartarlo del todo. La contestación a tu pregunta tiene varios niveles. Yo considero que lo que sucedió en Túnez en 2011 sí se generó espontáneamente. La inmolación del verdulero tunecino, que estaba frustrado con eso fue que empezó todo. Exacto, con lo que digamos, se supone. el detonante. Pues sí, creo que fue de manera espontánea. Y claro, en esa ola se montaron entonces Egipto y otros países del Golfo que también respondieron de la peor manera posible, y claro está Siria. Mira, el escenario conspiracional no se puede descartar, particularmente en el caso de Siria, no tanto en el de Egipto, porque precisamente Egipto es un aliado estratégico de los Estados Unidos. Le conviene tener un Egipto estable y amigable a Israel, porque ese es el otro país fronterizo. Aparte de Jordania, ¿verdad? Tenemos Siria, Jordania e Israel. Y claro está el Líbano. Entonces, pienso que en el caso de Egipto probablemente se les fue de la mano. Yo creo que los Estados Unidos hubiesen preferido una posición menos islamista, pero de nuevo, los liberales, la izquierda egipcia no estaba preparada para asumir el poder porque no estaba organizada políticamente. Entonces los islamistas constituyeron, ya sabíamos, pero constituyeron una sorpresa y eso no cayó en sus cálculos. No descartaría del todo el hecho de que la mano de los Estados Unidos o de la inteligencia estadounidense estuviera metida en el caso de Egipto con la redacción de aquellos artículos de la nueva constitución egipcia que dan primacía, que dan hegemonía a las Fuerzas Armadas en los procesos políticos y que la entabla como guardián de la República Egipcia. Y en el caso de Siria, mira, pues no sería descartable, pero de nuevo, quizás liberar un arma química de poco impacto, tal vez se les fue de la mano. Mira, podría ser, yo no la podría descartar, es un escenario que no había contemplado, pero podría también encajar en el hecho de que los rebeldes sirios, podría también contestar la pregunta, porque en el tercer escenario de si los rebeldes sirios liberaron estas armas químicas, la pregunta, aparte de si Siria tiene control en efecto de su Fuerza Armada y de todo su contingente de armas químicas, ¿quién le dio o cómo se hicieron los rebeldes con las armas químicas? ¿Quién se las dio? Por ahí, contestando entonces, tú haciendo esa pregunta me la contestas en el sentido de que ese escenario no es descartable. Bueno, y la prisa con la que no tirar para adelante sin ni siquiera esperar que las Naciones Unidas con expertos y peritos complete su análisis. Todo esto es muy sospechoso. Incluso
digamos, efectividad teatral de estas imágenes en vivo de niños y personas agonizando en medio del ataque químico, con esas cámaras ahí encima de estos cuerpos, con un voice over de un periodista diciendo que ese niño que tú estás viendo en 10 minutos murió y este otro también. O sea, cuando uno ve casi que el guión mediático con el cual esto se ha construido, yo no sé, pero como que esto levanta muchas sospechas. Sí, no, yo estoy muy de acuerdo. Una de las primeras sospechas cuando estuve observando los videos por YouTube y algunos que reproducieron los medios, me entraron sospechas. Estos agentes químicos no solamente entran por la vía respiratoria, sino que se absorben a través de la piel. Y claro está, todo este personal de primeros auxilios, de emergencias médicas, estaban atendiendo a estas personas de manera desprotegida. Ya después Médicos Sin Fronteras estableció de que mucho de este personal de emergencia se enfermó eventualmente y algunos de ellos hasta murieron. Pero sí, o sea, de nuevo, no es descartable en el sentido de que pues alguien liberó, de lo que estamos seguros es, alguien liberó esas armas químicas. Es deplorable, pero entonces los Estados Unidos está asumiendo una postura, vamos a ponerla de esta manera, intransigente. No hay ningún matiz que pueda atenuar la determinación que ellos han tomado de actuar en contra de Siria. No hay un atenuante, no hay en todos los escenarios Siria es responsable, porque esto ocurrió sobre su terreno y los responsables del terreno son eso es el Estado sirio y la figura del presidente Bashar al-Assad. Creo que en ese sentido, o sea, los matices no importa, es simple y sencillamente encontrar la excusa, la premisa cuestionable sobre la cual vamos a actuar. Y eso me indica, no solamente, ¿verdad?, cuestiono, ¿verdad?, la autoridad moral que los Estados Unidos trata de proyectar, pero también me dice que no han aprendido la lección, precisamente porque hace 10 años atrás ellos abrieron un nuevo campo de batalla en la guerra contra el terrorismo en Irak bajo premisas cuestionables que eventualmente terminaron siendo falsas. Y eso, si alguna autoridad moral tenían antes de 2003, la perdieron cuando empezaron las hostilidades en Irak. Entonces, claro, el público estadounidense y la opinión pública global está escéptica precisamente porque Estados Unidos sigue proyectando una autoridad moral que absolutamente no tiene. Y nos vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico con José Rivera. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Y
y regresamos a Puerto Crítico con José Rivera y estamos hablando sobre la situación en Siria y en el Medio Oriente, una situación de suma violencia y donde se vuelve a declarar la guerra, además de la guerra que está sucediendo ya en Siria, en la guerra civil. Y pensamos que es muy posible que se declare la guerra, por lo menos de parte de los Estados Unidos. Una de las cosas que llama la atención, un poco siguiendo en la línea de Miguel, es que este teatro de la guerra, ¿no? Se sigue aumentando y profundizando. Y una manera en que eso sucede es a través de los símbolos, la simbología y las fechas son importantes en todo esto. Claro. Todo parecería indicar que la guerra se va a declarar el 11 de septiembre. Y lo digo de manera bien... digamos, sin un fundamento claro, pero si el Congreso se va a volver a reunir el 9, creo, claro, y va a tomar una decisión entre esos días, pues parecería demasiado cercano a una fecha muy simbólica. Es como si esta guerra declarada, una supuesta guerra al terrorismo, continúa y todo lo que Estados Unidos identifique como terrorista, de acuerdo a unas definiciones muy particulares, muy rígido, pues ahí fue, ¿no? Va a atacar y eso es lo que hay y no va a esperar por nadie para que así suceda. Por otro lado, hay que reconocer algo muy interesante que sucedió en Inglaterra en estos días, cómo se le fue en contra, digamos, el Parlamento, y aquí pues tú sabrás mejor, claro, a el digamos el primer ministro, sí, en esa decisión de invadir o apoyar a la invasión en Siria. ¿Cómo esto trae, digamos, otro tipo de panorama o de complejidad al debate? Sí, antes de contestar la pregunta, debo señalar que también el hecho de que todo esto surge después del ataque químico el 21 de agosto y lo rápido que se dieron los procesos después de esta fecha y la confirmación de Médicos Sin Fronteras que utilizando, ¿verdad?, el prestigio de su nombre, sí, afirmaron que las armas químicas fueron utilizadas, el paso tan rápido que se da después del ataque por parte de los Estados Unidos, que también enciende la sospecha, y entiendo las sospechas de Miguel, sí, en ese sentido. Y apenas unas semanas había dicho exacto, Obama que la línea roja que no se podía pasar era que se tiraran armas químicas y viene y se tiran. Pero entonces, ¿cuál es el motivo de precipitarnos a actuar en los últimos 10 días, en las últimas 2 semanas, cuando este conflicto tiene 2 años de duración? Correcto. Y se han utilizado armas convencionales para matar sirios y sirias? Se han utilizado bombas incendiarias, se habla de bombas con contenido de fósforo, que es un arma letal y que probablemente produce una mayor cantidad de heridos y de muertos por su uso. Lo mismo, incluso escuché por los medios que también se estaba utilizando napalm, que es también una sustancia incendiaria. O sea, este tipo de armas convencionales pues producen muchísimo más daño, pero entonces, y no es que estoy minimizando ni menospreciando las muertes por armas químicas, cualquier muerte en estos contextos es sumamente terrible, pero entonces, ¿es tolerable la muerte de sirios y sirias y el desplazamiento masivo? Porque esta es el otro aspecto de la tragedia. Los refugiados, correcto. Los refugiados. ¿Es tolerable entonces las muertes de sirios y sirias, el desplazamiento de sirios y sirias con armas convencionales? Y entonces el momento de actuar es cuando se utiliza esta arma terrible. Entonces me hace también sospechar sobre su despliegue. Y el hecho de que Estados Unidos no admite ningún otro escenario excepto el que es el Estado sirio el responsable y le vamos a hacer pagar por este hecho. Y entonces lo que lleva entonces a este otro escenario terrible, donde nos estamos encaminando a otra apertura de hostilidades sin realmente habernos recuperado económica, social y psicológicamente, porque la guerra también tiene efectos psicológicos terribles en la psique colectiva y en los individuos, luego de haber salido de Irak y de este esfuerzo
por salir de por Afganistán. Entonces la pregunta que me habías hecho era no, un poco siguiendo la línea de Miguel, ¿no? Toda esta teatralidad y junto a esa teatralidad, ¿no? Hay todos unos elementos de cine, porque hay que decirlo así, como las imágenes se han estado usando y abusando. Y pienso en ese último libro de Susan Sontag que habla sobre el sufrimiento de los otros a través de las imágenes, el poder que tienen y obviamente que tuvieron en Vietnam y que hoy se siguen movilizando. Y no es para tomar esto como si fuera un mero espectáculo, pero sin duda alguna hay una movilización aquí de imágenes y una simbología que se moviliza para precisamente bregar con esa psicología social, con esos sentimientos de la población. Y nada más... Para tratar de exacerbar los sentimientos. Claramente. Nada más fuerte que ver a niños y niñas muriendo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, digo lo de la fecha del 11 de septiembre porque no deja de ser una fecha sumamente simbólica, una herida ahí en Estados, por lo menos en la psiquis social en los Estados Unidos, que parecería que se moviliza, o digamos algo que está muy cercano para tomar este tipo de decisión. Como bien dice, esa rapidez con que Estados Unidos está actuando, cuando Obama dice que no se puede pasar esa línea roja, y rápido, el mismo día creo que las Naciones Unidas iban a llegar para verificar si habían usado armas químicas o no. Ahí es cuando las usan. O sea, son muchas cosas, muchas variables que suceden a la vez que definitivamente llevan a uno a sospechar sobre todo esto. Entonces, por ese lado, ¿cómo se moviliza esto? Y por otro lado, en términos de lo que sucedió en Inglaterra, ¿cómo esto hace más complejo la situación? O sea, las decisiones entre países, ¿podrá ser que en el Congreso se le vire en contra a Obama? No lo sabemos, pero ¿qué tú crees de todo en términos esto? de la estrategia puramente política en estos dos países, sí. En términos de la simbología, creo que no hay país más obseso que los Estados Unidos con la fecha y los símbolos. Quizás deberíamos trabajarlo o analizarlo desde el análisis de discurso, ¿verdad? O desde la semiótica, ¿verdad? Para traer aquí a Humberto Eco. Porque definitivamente, y eso también me es indicativo de que quizás en términos del criterio que muchos estadounidenses usa, pues se ha deteriorado, y todo lo que utilizan para tomar cartas en el asunto, o para tener una opinión sobre el asunto, son las metáforas a través de símbolos y las metáforas discursivas que se usan, la línea roja, la línea que no se puede transgredir. Si se transgrede, entonces vamos a actuar. Que también eso podría alimentar un poco la sospecha que Miguel expresó hace unos momentos. El hecho de decirlo de manera tan pública, esto es una línea roja que no se puede pasar. ¿Cuál es? El uso de armas químicas. O sea, ya eso está fuera, y lo que dice una figura como la del presidente de los Estados Unidos, lo que dice a nivel discursivo, lo que dice es policy, ya se convierte en política, y entonces, claro, eso cae en las mentes no solamente del Estado sirio, sino de aquellos que están trabajando esta resistencia en contra de ellos, y dijo, bueno, pues vamos a hacernos con armas químicas y activarlas, porque esto fue lo que dijo el presidente, y si esto sucede y hay daño colateral, pues van a actuar de manera decidida. De nuevo, es un escenario hipotético. En cuanto a la estrategia política, mire, sí, la sorpresa para el primer ministro, que fue el primer sorprendido en todo este asunto, de que el Parlamento británico haya votado en contra de una intervención, también da evidencia de que el público británico está cansado de esta intervención. Paralelo con los Estados Unidos, las Fuerzas Armadas británicas llevan 10 años de esfuerzo más de 10 años de esfuerzo en Afganistán, casi una década de esfuerzo en Irak, y han sido afectados, ¿verdad?, en virtud de las movilizaciones, de los recursos que se han utilizado para sobrellevar este esfuerzo, y evidentemente la herida psicoemocional que supone la pérdida de un soldado británico para las familias.
Y claro, bueno, ayer observando las noticias encontré otra nueva razón. Inglaterra acaba de descubrir en este tercio de su evaluación económica que los indicadores por fin están mejorando. O sea, de un país que estaba quebrado con sus políticas de austeridad, aparentemente empieza a ver la luz al final del túnel. Así que yo no dudaría que en medio de ese pequeño logro económico haya gente diciendo, mira, no nos metamos en un lío que va a drenar las finanzas precarias de donde venimos. Exactamente, precisamente porque la guerra produce un agujero profundo en las economías que las articulan. Acuérdate que estamos utilizando recursos que se pueden utilizar, recursos monetarios y humanos que se pueden utilizar para la economía productiva en el esfuerzo bélico. Y claro, un indicativo de recuperación podría influenciar en los parlamentarios británicos, decir, mira, estamos teniendo señales de recuperación. Es conveniente en este momento, aparte de los otros criterios, ¿verdad? El de la psique colectiva del pueblo, el de hecho de la autoridad moral que supone, ¿verdad? Un país como Gran Bretaña, la podemos cuestionar, ¿verdad? Porque, de nuevo, Gran Bretaña no ha tenido una historia muy pulcra, que digamos. Pero de nuevo, o sea, el criterio económico, vamos entonces, acabando de salir de este agujero profundo, vamos entonces a meternos. Claro que es un criterio importante, o sea, es un atenuante que amerita ser evaluado y no lo descarto del todo. La negativa del Parlamento británico supone, a mi juicio, un golpe fuerte a los Estados Unidos, porque precisamente los Estados Unidos cuentan con su aliado británico para poder llevar a cabo este tipo de movilización, este tipo de estrategia. Ellos siempre cuentan con los británicos para este tipo de cosas. Por lo tanto, es un golpe político y mediático bien fuerte para el presidente de los Estados Unidos, que ve su palabra empeñada y que se está viendo también solo en este proceso, porque tampoco ha podido articular un argumento convincente ante el público estadounidense y ante el Congreso de los Estados Unidos de por qué es que vamos a estar aquí, cuáles son las motivaciones principales. Y claro está, un público que le es antipático la idea de regresar a Medio Oriente para tratar de desplazar un dictador. El público estadounidense está cómodo con el hecho de que exista Bashar al-Assad, con el que no vamos a ser nunca amigos, que va a ser siempre un dictador antagonista al frente de un Estado con muchos recursos, y pues estamos, en tanto y en cuanto lo mantengamos a raya, no importa. Pero en este momento, porque al estadounidense no le interesa que los Estados Unidos desplace un dictador, necesita tiempo para recuperarse de ese esfuerzo que acaba de terminar en Irak y que está por terminar en Afganistán. Yo creo que en ese sentido, yo creo que el presidente y su gente lo entendió, y por eso fue que en el transcurso del fin de semana que acaba de terminar, simple y sencillamente dijo, voy a buscar el aval del Congreso. Yo lo interpreté de la siguiente manera. Cuando él dijo que iba a buscar el permiso, el aval, el consentimiento del Congreso, y después dijo que la fecha en la que se iba a reanudar era el 9 de septiembre, yo dije, bueno, primero que todo, son 9 días para tratar de encontrar una solución política y diplomática para este problema. Segundo, está tratando de ganar tiempo, de comprar tiempo y de tratar de montar una estrategia viable para ello, pero también tratando de salvar cara en términos de si en efecto el voto resulta en la negativa. Ahora, los medios están indicando que un comité del Senado favoreció la intervención en Siria, y que líderes republicanos del Congreso favorecen la intervención. Ahora, hay que esperar a la fecha del 9 de septiembre porque ambas cámaras, Senado y Cámara de Representantes, tienen que reunirse en pleno para tomar esta determinación. Así que por ahí es que más o menos veo la cosa. De nuevo, es una determinación
antipática. Creo que el público estadounidense está en contra. Creo que hay mucha renuencia de parte de algunos congresistas estadounidenses, pero eso no quiere decir nada. De nuevo, lo que está tratando de empujar la Casa Blanca es el discurso de que Siria y el Estado sirio, y Bashar al-Assad en particular, es el responsable absoluto de que se hayan liberado armas químicas. Están obsesionados con ese hecho y no están tomando en cuenta 2 años de guerra civil, 2 años de muertes, 100.000 muertos y varios millones de desplazados en territorio sirio. Y me parece aquí es que entonces vienen las teorías, o sea, y me reitero un poco a 2 figuras importantísimas, ¿verdad?, en el mundo intelectual. Tú tienes a una Saskia Sassen, por un lado, reiterando que vivimos un capitalismo en crisis que de alguna manera está basado en una lógica de extracción y desecho, de acaparamiento de materias primas, privar a una región del mundo de unas cosas, empobrecer a toda una fuerza laboral que ya no es necesaria para producir dinero, y que en medio de esa lucha, digamos, por materias primas y esos desplazamientos de sociedades enteras, hay una guerra económica que de alguna manera está detrás de esta supuesta guerra política que vemos al frente. Tienes a un tipo como David Harvey hablando de un capitalismo donde la acumulación se da por medio de la desposesión, que es casi una reiteración del argumento de la Sassen. Entonces, cuando uno ve esto, sobre todo la voz de Harvey, que está diciendo en estos días, mira, el neoliberalismo se ha quedado sin herramientas para resolver sus propios problemas internos. En otras palabras, el propio capitalismo y el mercado, que era el que nos mantenía a salvo, porque hasta hace unas décadas se decía que el mercado era el que nos estaba librando de las guerras mundiales, que ahora todo se resolvía bajo interdependencias económicas, y de momento esa visión económica, que era la economía interdependiente la que nos mantenía en paz, eso se ha venido abajo. Me pregunto yo si es en medio de ese colapso del neoliberalismo que entonces viene la guerra bruta, violenta de siempre, la que viene a rescatar. ¿No será esta la gran medida económica que va a reactivar las economías, quitándole a unos, privándole a unos y dándoselo a los otros? Te pregunto. Con esa pregunta nos vamos a la última pausa y regresamos con el último segmento para la respuesta en Puerto Crítico. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, forma, vacíos, imagen y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Para bailar la bomba buena, tú lo tienes que sentir. Yo te invito a bailarla ahora, no te vengas a cohibir. Somos hijos de Aguaybana y le invitamos a escuchar todos los martes el ritmo de este tambor. Desde Puerto Rico y para el mundo, al ritmo del baile y la música repicando. Todos los martes a las 6 de la tarde escuche el primer programa de bomba en la red. Solo por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico con José Rivera, quien nos va a hacer una respuesta, respondiendo, valga la redundancia, a la pregunta de Miguel. Claro que sí, Miguel. Yo, sobre todo el análisis de Saskia Sassen y el de Harvey son muy, muy acertados. Yo no descarto que ante el colapso del capitalismo, del capital financiero, los estados que lo promueven de manera desregulada, sin ningún criterio de cuáles son las consecuencias de este capitalismo desmedido, no, vamos a ver cómo te lo puedo decir, no estén trabajando, articulando esta respuesta como una manera no solamente expresa de desposeer, porque evidentemente en qué peor situación te encuentras que la de desposeídos, desplazados, refugiados, recibiendo ayuda humanitaria, migajas para sobrevivir, para una sobrevivencia precaria, pero también como una estrategia de distracción.
en términos de que pues, vamos a tratar de formar este espectáculo mediático de la guerra para desviar la atención ante los disloques, los desfases, las contradicciones que supone este capitalismo agresivo, ¿verdad? Eso yo no soy adepto a los preceptos del marxismo, pero yo me considero socialdemócrata, ¿verdad? Soy una persona de centro izquierda. Yo siempre entiendo que el capitalismo existe como una dinámica, ¿verdad? Como un sistema mundo, pero en este caso, ¿verdad? Tratar entonces de que el Estado sea mucho más protagónico, mucho más asertivo en esta dinámica del mercado para temperarlo, para regularlo, y evidentemente si produce afluencia, pues redistribuirlo entre las poblaciones. Así que no lo descarto de todo, y creo que el análisis de Sassen y de Harvey en ese sentido son muy acertados. Y en esa misma línea, ahora Miguel menciona a Sassen y a Harvey, yo voy más atrás y pienso en Lenin. Lenin en ese clásico, ¿no? Ya libro o ensayo que habló sobre el imperialismo o la fase más avanzada del capitalismo, hablaba sobre cómo el territorio africano, ¿no?, se dividía entre los diferentes países europeos y cómo de alguna manera toda esta competencia de poder entre países podía desembocar en una gran guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Bien sabemos lo que sucede eventualmente, ¿no?, la Primera Guerra Mundial, todo ese proceso y demás, pero yo quisiera preguntar, cuando uno piensa en lo que está sucediendo, cuando uno piensa en lo que menciona Miguel, y cuando uno piensa en países como China y Rusia, que también han tomado una postura en todo esto, uno se pregunta, ¿estamos viendo aquí unas posibles variables hacia conflictos de palabras mayores, es decir, de una tercera guerra mundial? Yo no quiero decirlo así, pero sí, estamos viendo eso, estamos viendo al fin y al cabo una competencia entre imperios o entre imperialismos posibles en un futuro bien cercano. Sí, yo el escenario de una tercera guerra mundial lo descarto. En virtud de algo que Miguel dijo hace un momento, sí, y que lo descartó para el contexto de cómo Estados Unidos y Occidente se envuelve con Siria, pero sí en el caso bien particular de China y los Estados Unidos. Existen lazos de interdependencia compleja entre China y los Estados Unidos. Y me parece que por lo menos en los cálculos, digo, no sé, no estoy en el comité central del Partido Comunista Chino para hacerlo, pero estoy especulando, pero me imagino que en los cálculos de los chinos no les sería conveniente entrar a la guerra con los Estados Unidos. Yo lo que estoy pensando es que sí es una competencia entre potencias, ¿verdad? Hay que tener un poquito de cuidado con la cuestión de utilizar la palabra imperio, pero sí, o sea, una competencia entre potencias, entre una potencia que tiene la capacidad de proyectarse globalmente, como los Estados Unidos, precisamente por los contingentes navales que tiene en el Mediterráneo, en el Golfo Pérsico e incluso en el Océano Índico, y dos potencias que proyectan su poder a nivel regional. Y en este caso, la Federación Rusa toca una fibra muy sensitiva, porque Siria es un estado con el que ha tenido una relación muy estrecha a través de los años desde la Unión Soviética, y que es un país que es un mercado para sus productos y también un cliente que adquiere y consume los productos bélicos que Rusia produce. Así que en ese sentido es precisamente esta incomodidad de estas dos potencias regionales al ver un Estados Unidos que está trastocando, que está transgrediendo, que está moviendo fichas y que está alterando las dinámicas de una región que en el caso particular de Rusia pues es demasiado cerca para su propia comodidad, lo que se dice en inglés too close for comfort.
¿Es esto el producto de una lucha imperialista? ¿Es esto el producto de la muerte inevitable del neoliberalismo y el capitalismo? ¿Es esto el producto de la extracción y la expulsión de seres humanos? ¿Es este el producto de un sistema sumamente violento? ¿Es este el producto simplemente de la geopolítica entre diferentes naciones, estados en competencia por recursos? ¿O es este el producto de la lucha por los derechos humanos y la democracia? Todas estas variables están presentes, se descartan unas de la otra. Parece ser que todo esto está mezclado, unas más que otras, no lo sabemos del todo, pero sí sabemos desde Puerto Crítico que estamos en contra de la guerra, estamos a favor de la vida y por lo tanto estamos a favor de un sistema mundo, que ahora mencionaste a Wallerstein, pues sí, un sistema mundo, pero un sistema mundo otra vez basado en la solidaridad, en la cooperación y en la paz, que no es otra cosa que otro nombre para la justicia. Muchas gracias, José Rivera, muchas gracias, Miguel Rodríguez Casella, muchas gracias, Marcel, que es nuestro técnico en el día de hoy, por estar con nosotros en Puerto Crítico. Hasta la semana que viene. Sí, gracias a los tres. Hasta luego.